Bienvenidos a Dreams, el podcast donde exploramos nuestros sueños y el cómo podemos hacerlos realidad, o donde simplemente tenemos una chida conversación. Mi nombre es Beto Saldaña y el día de hoy tenemos un gran capítulo, un gran episodio. Me acompaña un gran amigo. No es el Capitán América, lo van a ver acá rubio con ojo claro. Doctor José Aro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues agradecido que estés por acá. Pues qué bueno que me invitaste, amigo. Qué A bueno darle. que se hizo este episodio. Y para empezar, para ese nicho que no sabe quién es el doctor Aro, ¿quién es el doctor Aro? Pues bueno, el doctor José Aro Fernández es el cirujano, es un médico que egresó de la facultad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya hace unos ayeres, que posteriormente hizo una carrera, una especialidad en cirugía general y posteriormente una alta especialidad en laparoscopía avanzada. Ok, Y que viene desde abajo, mano. Pero ahí vamos poco a poquito hasta llegar a donde estamos ahora, ¿no? muy bien, Y le vamos a seguir todavía. muy bien. ¿Cómo nace, pues, este interés de ser médico? Pues bueno, te voy a platicar esa historia que está medio rebuscadona y medio difícil de entender. Ok, Porque antes de querer ser médico, ajá. siempre soñé con ser piloto aviador. Ah, cabrón. Desde niño, o sea, desde que yo tenía, pues desde que me acuerdo, Ajá, yo quería pues pilotear un avión. Y pues crecí, primaria, secundaria, prepa, y yo quería ser piloto. Entonces, de hecho, hice mis exámenes a la Fuerza Aérea aquí ok, en la, pues, en la Fuerza Aérea de aquí de Jalisco, Zapopan, y pasé todos los exámenes. Pero por azares del destino, me salgo cuando ya había entrado prácticamente. ya estabas dentro. Pues me hacía falta un examen, el que te tienes que ir a la Ciudad de México para hacerlo y todo esto. Y ahí, ¿Puedes hacerlo un poquito hacia ti? ajá. Ahí está. Y de ahí me decido a quedarme en la casa mejor, ya no continuar con los exámenes. Y mi mamá, pues era una terca, siempre queriendo que alguno de sus hijos fuera doctor. Ok, Pero ya había convencido a mi hermana, o sea, mi hermana actualmente es psiquiatra y ahí está conmigo en el consultorio. Y pues terminó convenciendo a mí también. Entonces, no tuvo uno, tiene dos hijos dos. doctores. Y bueno, empecé a estudiar medicina, pero ya desde que empecé a estudiar era como que la segunda opción. Medicina, y si era doctor, pues tenía que ser cirujano, sí o sí, no Ok. había de otra. ¿Por qué? Pues me gusta más la acción que lo clínico, vamos. Mm, Aunque también me atrae mucho y me apasiona mucho la clínica de los pacientes, de las enfermedades, pues me gusta más como esa adrenalina que se vive en el quirófano. ok. Que eso es como que, no sé, como algo que te hace sentir pues más vivo, ¿no? Que estar que estar en el consultorio o en los pasillos del hospital nada más. Estar en un quirófano pues te pone con una taquicardia casi continua y Ok. bueno, cada paciente es un reto y somos distintos todos por adentro. A veces pensamos o piensa la gente que todos los pacientes, como te van a operar del apéndice, todos son iguales y bueno, es una cirugía muy rápida, ¿no? Pues no, nos encontramos con pacientes que a veces son totalmente distintos que a otros y depende de la inflamación o depende de la enfermedad, pues nos vamos a encontrar con cada uno un reto. Ok, Entonces, eso es lo que me gusta, pues como esos retos, vamos. muy bien. Me gustaría que nos contaras cómo es el proceso de cuando entras al quirófano, en qué momento sientes nervios, en qué momento ya estás concentrado. ¿Cómo es ese proceso? Fíjate que esa pregunta me encanta y nunca me la han hecho, pero es algo que tú llegas al hospital normalito, o sea, estacionas tu carro, te bajas, vas obviamente mentalizado en lo que vas a hacer, ya planeaste esa cirugía, digo, hablamos de las cirugías programadas, no tanto Ujú, así como algo de urgencia, ya planeaste esa cirugía dentro de tu cabeza 1000 veces. Y obviamente tiene que haber mucho aquí la parte de la experiencia que tú tengas realizando esas cirugías, ¿no? Entonces, tú ya la planeaste, entonces ya se supone que no llegas nervioso ni nada, llegas más bien tranquilo, eh, saludas a tus camaradas, a tu equipo, te pasas a quirófano, obviamente ya saludaste al paciente, estás ahí, todo esto, te pasas a quirófano y cuando empieza realmente así como que la concentración total de lo que yo hago es cuando vas a realizar la primera incisión.
Ok. O sea, yo soy católico y siempre antes de realizar cualquier incisión, agarro el bisturí, o sea, lo pido a la enfermera y me persino antes, digo, no me toca ninguna parte del Ujú. cuerpo, pero hago Pues sí, me la cruz. Ujú. ajá, y empiezo. Entonces, ahí realmente mi cerebro está totalmente enfocado en el paciente que está conmigo ahí. Ok. Tendré otros pacientes arriba en piso, otros que me están esperando en el consultorio, lo que tú me digas, pero en ese Te momento aíslas. me aíslo. O sea, ya mi mente está concentrado en ese primer paso que es crucial en lo que yo hago, que es el abordaje, el ingreso del laparoscopio, o sea, del primer trocar. ¿Por qué? Porque ahí es donde suelen pasar algunos accidentes y todo, si tú estás en otra cosa menos ahí. Ok. Entonces, esa es como la parte padre, o sea, que una vez que ya pasas ese momento, ya te relajas un poco más. Ok. O sea, ya la cirugía como que transcurre, como que vas en un río y ahora sí. Y es donde salen los chascarrillos, estás escuchando la música. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, ahí pido que pongan música. Y música, pues obviamente cada cirujano escoge lo que le gusta escuchar, Ajá. ¿no? Y depende del día también. O sea, yo me gusta de toda la música, pero sí, por ejemplo, los viernes, pues hay que poner algo de banda o algo así, que Ah, ok. también. Sí. Entonces, o sea, desde ahí ya vas como mentalizado, planeando ya tu fin de semana, pues. Ok. Entonces, sí es una parte muy fregona porque pues ya en ese momento ya todo el mundo sabe, o sea, te conoces al que le vas a ayudar o ya te conocen a ti, ¿no? Como cirujano, todo el mundo ya como que prácticamente en silencio, concentrados, hacemos esa parte y hay partes específicas en cada cirugía que requieren esa concentración Ujú. de nueva cuenta. Ok. No hablo que toda la cirugía sea el estar cotorreando y riéndote y todo esto, no, para nada. Hay cirugías que, es más, ni siquiera te acuerdas de la música, tienes que estar ahí todo el tiempo. Ok. Entonces, pero sí es muy bonito lo que hago porque realmente en el quirófano, pues es como algo así como Las Vegas. Y esto es muy típico de los cirujanos. O sea, lo que pasa en el quirófano se queda en el quirófano. Ok. Entonces hay pláticas que te abres con tus cuates o tus cuates contigo y te puedes hacer preguntas y ahí se van a quedar, Ahí vamos, mientras estás superando. mientras estás operando. O sea, sabe algo que eso es muy padre, que es como tipo un ambiente de psicólogo, ¿no? Que vas Ok. con el psicólogo y Como ahí, cuando te vas a cortar el cabello que estás platicando ándale. No, con. tipo las mujeres que van a arreglarse las uñas y le platican su vida a Ok. la persona que está con ellas, así en el quirófano. O Ok. sea, agarras una carrilla sabrosa. Ahora hay cirugías así, que son de pura carrilla. Si te pasó algo y te cachamos, pues te vamos a echar carrilla toda la cirugía o te vamos a estar preguntando, oye, ¿y cómo pasó, güey? ¿No? Ajá. Entonces, esa parte me encanta, por eso te digo, me gusta más lo quirúrgico que lo clínico, porque ahí es como una convivencia, pues, de un equipo que Ujú. se quiere, se estima, se conoce y te conoces a diario. O sea, no hay día que no te estés conociendo más y más y más, incluso a ti mismo como cirujano. Ok. Sí, pues como dices tú, es más acción, ¿no? Ajá. Más socializar, estar haciendo. Correcto. Ujú. Entonces es bien padre, pues, que ya ver despertar al paciente. Casi lo que hago yo, casi siempre es anestesia general, pues, o sea, bajo anestesia general. Entonces el paciente no se entera pues, de las pláticas de Ujú. nosotros, obviamente. Ya hasta que despierta otra vez el ambiente en el quirófano, se relaja otra vez, se le pone la música que el paciente pidió para despertar o que le gustaría escuchar al despertar y cómo te sientes y todo esto. O sea, lo acompañamos prácticamente hasta la sala de recuperación y bueno, de ahí siempre va de la mano de nosotros el paciente. O sea, una cosa es como el relax que tenemos nosotros en esa parte del quirófano o en esos Ujú. momentos del quirófano y otra cosa es la seriedad que le damos a las cosas, que es hasta al 100% la seriedad. Muy bien. Ahorita comentas que pues no sientes nervios, todo tranquilo, enfoque, pero en tus primeras cirugías No, bueno, fue igual. lo que pasa es que ahí te va, el nervio sí existe, Ok, claro, claro, o sea, el nervio está en todas las cirugías, sobre ok, todo en aquellas cirugías que no son programadas, o sea, las que te llegan de urgencia. ok, Por ok. ejemplo, me han tocado atender ahí en el hospital baleados, o sea, doctor, hay un paciente baleado, y sí, Cuéntanos de alguna ahí te ocasión. va, o sea, Ujú. en una ocasión estaba en mi casa, tu casa, y me hablan, obviamente todo esto es en la madrugada, Ok, ¿sí? O sea, prácticamente, ¿por qué? Porque estás en la jarra, es cuando los pleitos en los bares se presentan más comúnmente y todo ujú. esto, ¿no? Entonces, los que hemos atendido ha sido en la madrugada, entonces, doctor, hay un paciente que está baleado, y si ya contestaste, ya te chingaste, güey, porque tienes que ir. Entonces, pues ahí voy, yo en camino al hospital, pues vivo prácticamente muy cerca del hospital y le hablé a todo el equipo, ¿saben qué? Necesito que se vayan ya. O sea, porque ahí no nos espera el paciente. O sea, y si no llegamos todos, se nos va a morir ese paciente. Entonces,
vénganse por favor todos, a uno por uno les fui hablando. Llegamos prácticamente, pues yo llegué primero a ver al paciente, a valorarlo, sabes que hay que operarlo, y fueron llegando los demás, anestesiólogo, ayudante y el otro ayudante. Vámonos pues. ¿Qué tenía el paciente? Fíjate que este cuate, voy a decir una plaza, no voy a decir cuál porque a lo mejor lo puede escuchar. Sí. ¿no? Pero Ajá. en una plaza estaba en un bar y ni siquiera tenía por qué haber sido baleado este cuate si no se hubiera metido en lo que no le importaba. Okay. Pero bueno, eso ahorita te voy a contar una anécdota que me contaba mi abuelo que me encanta, ¿no? Y bueno, estaban en un bar él y otro cuate y bajan al estacionamiento y encuentran discutiendo una pareja, hombre-mujer. Y no sé qué tan fuerte haya sido la discusión que estos cuates se metieron. Oye, ¿sabes qué, camarada? Pues cálmate, no la avientes o no sé. Pero era una discusión, me imagino que algo seria, ¿no? Entonces, no la avientes y no sé. Y total de que el cuate se les deja ir, el que estaba solo, a los dos. Pues obviamente los dos se lo surten. Pero el cuate pues corre a su carro, saca una pistola y le mete unos plomazos a cada uno. Al que me tocó atender, el primero de ellos le atravesó la mano. Otros tantos en el otro brazo, en la pierna, y uno solo en el abdomen, que ese es el que lo estaba matando. Al otro le puso como dos plomazos en las piernas, nada más. Pero también llegó al hospital. Entonces, pues ya llegamos, lo pasamos a quirófano, tal cual. Esas son de las cirugías que ni siquiera tienes chance a cambiarte. Okay. O sea, como vas, te pasas. Ponte la bata, ponte los guantes y a lo que vas. Nomás el anestesiólogo rapidísimo la anestesia y abrimos el abdomen. Cuando estaba cerrado el abdomen, la presión del paciente estaba muy bajita, pero había presión y frecuencia cardíaca. Abrimos el abdomen y todo bajó. De hecho, no había presión, había frecuencia cardíaca muy bajita. Entonces, fue porque abrimos el abdomen y liberamos la presión que había ahí, que era lo poquito que tenía como de presión arterial. Y bueno, ya había sangre, mucha sangre ahí pasándole al paciente y todo esto. Para no hacer el cuento largo, duramos como 8 o 9 horas en la cirugía. El anestesiólogo le pasó como unos 14 paquetes globulares. Obviamente, la tasa de mortalidad de ese paciente era sumamente alta. Sumamente alta. Lo que estaba sangrando, reparamos el intestino al final, porque estaba perforado. Era una bala 22. Pero estas balas siempre les he dicho, bueno, a lo mejor no te lo voy a comentar, pero esta parte, en una ocasión un maestro de nosotros en cirugía nos dijo, mira, si tú algún día quieres matar a alguien, dale con una 22. Porque esta bala, y dale como de ahí, porque esta bala va a rebotar en el abdomen y va a pegar en el tórax y va a seguir rebotando y te va a hacer todo un desmadre. Entonces, y sí es cierto. Me pasó ahí que el paciente tenía un rebotadero de la bala, nunca la encontramos. Que a veces lo que piensa la gente por las películas es de que hay que sacar la bala y ya curaste al paciente. No, hombre, la bala se puede quedar ahí toda la vida y no pasa nada. Repara lo que hizo, el daño que hizo. Este paciente se estaba desangrando. Aparte de lesiones vasculares en otras regiones, tenía una lesión vascular en la arteria del pene. Y es la que estaba sangrando, por eso nunca la vimos. Entonces, hasta el final ya le bajamos la vejiga y todo este rollo y le descubrimos ahí la arteria que estaba. Entonces ya le habíamos hablado al angiólogo, nunca llegó, se la reparamos nosotros. Y esto fue por la bala. Por la bala que rebotó. Y la balita nunca la encontramos. Ni la queríamos encontrar. O sea, si aparecía por ahí, la quitábamos. Pero no era como la prioridad. Y esto es importante porque en las películas sale que meten el dedo, ¿no?, en la herida y sacan la bala y ya se curó. No, ya nomás véndate o algo. No, para nada. Entonces, te digo que esta balacera ni siquiera tuvo por qué haber pasado porque el cuate ni siquiera era su problema. Pero a veces ahí entra la otra parte, ¿no? Pues hay que defender a la chava. Actualmente ya no estamos para eso. O sea, siempre les digo yo a mis hijos, oigan, no se metan en problemas porque esto... Ya no se sabe. Ya no se sabe. O sea, antes sí podías decirle a un cuate, no sabes qué, no le estés pegando, no la avientes o no. Y a lo mejor se pegaban un tiro tú y él. Pero ahorita ya no se puede. Y aquí es donde entra la anécdota de mi abuelo, fíjate. Échale. Él decía los 3 consejos de oro. Los 3 consejos de oro... Sí, apúntele. Los 3 consejos de oro era... Bueno, para no contarte la historia completita, pero luego te la cuento. Era, el primero, no dejes camino por vereda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nunca dejes un camino conocido por un atajo. Porque siempre en esos atajos te puede llegar a pasar algo. No lo conoces. Hay personas que te pueden asaltar, 1000 cosas, ¿no? ¿Para qué le cambias? ¿Para qué le cambias si tú ya... No, es que está más lejos, si hago más tiempo. Vete por ahí, güey. O sea, tú ya lo conoces bien. Número 2,
no te metas en lo que no te importa. ¿Qué es lo que te decía de estos cuates? O sea, acá se escucha medio feo no meterte, pero pues literalmente si no se hubieran metido, no los hubieran baleado. Y número 3, no actúes al primer impulso. Okay. O sea, siempre piensa las cosas 10 o 20 veces antes de actuar. Porque puedes cajetearla en muchas de esas veces que actúas a la primera. Okay. Y bueno, eso tiene una historia completa, ¿no? Padrísima. Pero bueno, Esas son las 3. los 3 consejos de oro. Y realmente si te pones a analizar, sí tiene mucho que ver como que sí son de oro. Pues te van a funcionar siempre. Te metes en problemas porque hablas de más. 3 consejos de oro para la vida. Para la vida. No para un tema específico, para toda la vida. Muy bien. Entonces, esas sí como que las anécdotas de los baleados, donde volvemos al tema. Ahí sí entras nervioso, o sea, no sabes qué va a haber. Ajá. O sea, sabes que ese paciente, incluso cuando puedes dar informes al familiar antes de meterte a quirófano, le dices, o sea, tu familiar tiene una bala, no sabemos qué tenga dentro y él puede morir. Okay. ¿No? Y obviamente todo el mundo piensa que depende del cirujano salvarlo. No, dependió del cuate que le pegó el tiro. Matarlo no. Nosotros estamos ahí para ayudarlo. Y fíjate lo curioso, porque siempre que nos toca atender este tipo de pacientes, desafortunadamente es raza, pues bueno, o que anda en malos pasos, o como estos cuates que ni siquiera debieron de haber estado en ese momento y todo ese rollo y les pasó. Pero casi siempre son pacientes que no pagan. O sea, y no voy a que te quiero decir que culé y que no te paguen como cirujano. No, o sea, sino que fíjate, bien curioso, no te van a pagar y tú no lo haces porque te paguen. Lo haces por saber la vida de ese cuate. Pero si algo pasa y se muere, es tu culpa. Sí te digas, es tu culpa. Porque tú no lo salvaste, no. O sea, de verdad, ojalá y supiera la gente que va uno con toda la mejor intención en la madrugada, dejando a tu familia atrás, sabiendo que a qué horas te vas a ir, pero no aquí. En ese tipo de cirugías no sabes a qué horas vas a terminar. Entonces regresas a tu vida cotidiana, a tu consulta, a otras cirugías y todo, y llegas realmente agotado. Y te agota 2, 3 días ese tipo de cirugías. Entonces, y en esas ocasiones que no pagan, ¿qué se hace? Pues prácticamente es en todas, ¿eh? O sea, en todas ese tipo de cirugías no hay paga. Y te puedo decir que hemos atendido un montón. Y es lo que de repente sí dices, bueno, afortunadamente todos los pacientes que hemos atendido baleados han salido adelante. Y ninguno se nos ha muerto. Sí han salido con lesiones, como te digo, o sea, muy feas en sus brazos, en sus piernas y todo esto, o lesiones irreversibles y todo lo que tú quieras, pero salen vivos, como este cuate, o sea, pensábamos que se iba a morir. Okay. Es más, durante toda la cirugía estuvo prácticamente sin presión arterial. Una vez que empezamos como a cerrar ya y todo empezó a agarrar vuelo para arriba, pero simplemente el haberle transfundido o sea, tenemos 5 litros de sangre. Eso en paquetes globulares son como 10 paquetes globulares. El haberle cambiado totalmente su sangre, ya por solamente esa razón, tiene una altísima mortalidad. Estamos hablando de arriba del 80%. Y este cuate vivió. Sí. O sea, es lo que decimos acá en cirugía. Y no pagó. Y no pagó. Y decimos en cirugía como tipo chascarrillo. O sea, entre los puros, el equipo así como los quirúrgicos. Trae el signo del cholo positivo. Ok. Porque sabes que si te llega alguien tatuado y todo esto, tiene más posibilidades de que va a vivir. ¿Por qué? No sabemos, pero siempre se da eso. Ok. De la persona que llega así como que sin ni un solo tatuaje, todo bueno y todo esto. El cholo positivo. El cholo positivo. Y digo, no quiere decir que el tener tatuaje sea un cholo, ¿sí? O sea, quiero aclarar esa parte, pero así se le conoce en medicina y no lo puse yo. Así, desde antes de que yo fuera cirujano ya se conoce así. Entonces, no sabemos por qué, pero es neta. Ese paciente tiene más posibilidades de sobrevivir. O sea, llega ya, lo ven y trae dicen, 2, 3 tatuajes o todo lleno de tatuajes. Dicen, este cuate sí va a vivir. O sea, no, más por ahí, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué? No sabemos. No lo puse yo. Pero ya es mucha coincidencia. Ya es mucha coincidencia. Pero bueno, sí son como que más resistentes y digo, no es que te otorgue el tatuaje una protección, ¿sí? Ajá. O sea, eso no va por ahí. Sí, y no tiene como el metal que te detenga la bala. O sea, no va por ahí, pues. Pero no sé, es simple coincidencia, como dices tú. O creencia. O como que entras con más seguridad tú y todo este rollo. Pero ese tipo de cirugías sí te dan nervios. Okay. Esas cirugías que llegan a urgencias con un montón de dolor, con el abdomen todo tieso y todo esto, eso te da nervios.
el meterte a quirófano sin un diagnóstico, así le hagas todos los estudios sabidos y por haber, pero no tienes, o sea, nada así como... Sí, pues es muy diferente a algo programado. Ajá, o sea, ahí sí te mueve adentro y vas desde todo el quirófano, vas pensando, ¿y qué le voy a hacer? Y si esto, mil posibilidades. Entonces, claro que sufrimos de nervio y siempre lo que le digo a los pacientes, nosotros como cirujanos o toda el área quirúrgica, desde ginecólogos, traumas, todo esto, nosotros sufrimos de un estrés bien duro en el quirófano. Así te apasiona hacer lo que haces. El estrés que, aunque sea inconsciente, tu cuerpo está generando mucha adrenalina y todo esto, y eso provoca un estrés cardíaco, un estrés, o sea, un cambio en tus arterias, incluso modificación de la glucosa, todo eso. Entonces, esa parte es por eso que muchos cirujanos, cuando se les acaba su vida quirúrgica, y esto me ocurrió a muchos de mis maestros, o sea, cuando yo estaba ahí, salieron del seguro social, no sé, se jubilaron y al año, 2 años se murieron. Ah, cabrón. Porque hay un cambio en los niveles de adrenalina que se manejan y todo esto, y se muere ese paciente. O sea, está adaptado todo su cuerpo a manejar ese tipo de, como de estrés. Y esto no te lo digo yo, o sea, esto está bien descrito. Sí, de hecho ha pasado, por ejemplo, en militares que pues se la viven con adrenalina, Ajá. Se retiran y tienen que comprar, alguna vez escuché que se compraron una moto deportiva para volver generar a... esa Ajá, adrenalina sí, que les sí. hace falta. O sea, esto está descrito en muchas profesiones. Pero esto, por ejemplo, de las consultas más frecuentes que tengo en el consultorio es la gastritis. O sea, es bien común. Ok. Doctor, traigo dolor, distensión y todo esto, ¿no? Ah, bueno, hazte cuando requieren una endoscopía, cuando no, pues tratamiento nada más. Pero esto, les digo, ¿sabes qué? De las causas de gastritis, ¿cuáles son? Pues si podemos englobar así como que todas las causas, que son cientos, pues son, por ejemplo, lo que comemos o dejamos de comer. Número 2, la bacteria Helicobacter pylori. Número 3, aumento en el estrés. Y número 4, tumores en el estómago o alrededor de él. O sea, esto está bien conocido, bien estudiado y todo esto. Entonces, hay profesiones, por ejemplo, los contadores. Hay muchos contadores que ahora en diciembre y por ejemplo en marzo, abril, tienen la carga de trabajo al máximo y el estrés también al máximo, y son muchos contadores que llegan al consultorio Ok. en diciembre, en marzo y en abril. O sea, Por los cierres de año y todo ese ajá, pedo. por toda esa chamba, los cierres y luego las declaraciones y todo esto. Ajá. Entonces, es sumamente sabido pues que hay profesiones que manejan más cantidad de estrés que otras. Y la de nosotros es una de ellas. Muy bien. Oye, ¿cuál es la cirugía que más ha durado? En tiempo quirúrgico, Ajá, yo, en la que más duraste. yo creo que la del baleado que te Ok, platico. Sí, que ese 8 o 9 horas. cuate estuvo muy cañón porque empezamos como a las 2 de la mañana más o menos y terminamos como a las, híjole, ¿qué será? Como a las 12 del día más o menos. Y todavía estaba un traumatólogo ahí esperándolo para arreglarle el brazo y digo, güey, ya déjalo, hice terapia, este paciente se te va a morir aquí si le sigues. O sea, esto de acá sí lo estaba matando. Ajá. Lo de la mano, deja que se estabilice, mañana ves qué ondas. No, pero es que ya me la pasé las 9 horas aquí. Sí, güey, pero se va a morir. Ajá. Y lo pasamos a terapia. Mira, parece chiste y todo esto, pero yo pensaba, o sea, ese día salí a las 12 del día, pon tú, y vi mi consulta, regresé en la tarde, seguí entubado, y al día siguiente yo dije, me van a hablar en la madrugada que ya se murió o algo, ¿no? No, nunca soy pesimista, pero soy muy realista y ese caso estaba muy cañón. Pero no, llego al hospital en la mañana temprano y lo veo extubado, compadre. O sea, ya no tenía el tubo, ya estaba, el cuate ya estaba como semisentado. Le digo, oye, ¿cómo te sientes? Eso sí, estaba todavía como muy norteado, muy norteado. ¿Qué onda? No me sabía responder, no le entendía yo nada, pues. Y dije, bueno, pero me dijeron los doctores, no, se va a recuperar. No friegues, o sea, ellos tienen un alto porcentaje, se mueren por la falta de coagulación de la sangre. Entonces dije, neta, sí, no, aquí te lo vamos a cuidar al 100. Órale, pues, al día siguiente llego igual. O sea, ya mejor y mejor y mejor. Como te digo, como no tenía lana, terminó siendo trasladado, pero ya, o sea, el cuate consciente, en silla de ruedas, porque tenía, te digo, balazos en las piernas, en los brazos, se lo llevaron a un hospital civil. Pero se fue del hospital como a los 7 días, ya que estaba sumamente estable, se fue al hospital. Digo, al otro hospital. Sí, sí. Pero son de los casos que como que más tiempo quirúrgico nos ha llevado. Muy bien.
Oye, Doc, ¿sí es verdad que el cirujano tiene que tener buen pulso? Sí, ¿Sí? sí, es verdad. Sobre todo, yo quiero imaginarme que un cirujano plástico debe tener un pulso muy fregón, ¿no? Un cirujano general, desde luego. ¿Por qué? Porque sobre todo si utilizas la paroscopía, pues imagínate una extensión de tus manos, que son las pinzas largas, Mm. dentro del paciente y el otro cirujano tiene la cámara, entonces si tiene pulso de maraquero va a estar, pues te vas a marear ahí con la cámara. De hecho, nos pasa a veces que de repente pues estás con el brazo en posiciones muy, muy incómodas y tienes el brazo extendido por, no sé, 20 minutos, ya se te cansó el brazo. Y entonces empiezas como a temblar o a bajar la cámara o a moverla más y todo esto. Pero realmente esos pasos duran poquito tiempo, los incómodos. Pero las posiciones normales del cirujano debe de ser muy cómodo, siempre estar tus brazos como en esta posición, o sea, como tenerlos por abajo del tórax, pues así para que la circulación siga y no se te acalambre ni nada. Y tener una comodidad muy buena en tus muñecas para poderla rotar y hacer movimientos adentro, que todo es como es muy chiquita las pinzas, muy, muy delgaditas y todo, adentro la visión es muy grande. Entonces tú piensas como que estás moviendo una pinzota y no. Por eso ese es el asunto de la laparoscopía, que tienes que aprender cómo trabajar con esa dimensión que no estás acostumbrado a trabajar. Ok, ¿en su preparación llegan a hacer algunos ejercicios para esto del pulso o algo así o no? Como ejercicios de pulso, no tanto. Como ejercicios de laparoscopía y todo este asunto, sí de repente depende del hospital en el que estés haciendo tu especialidad, te dejan hacer cierto tipo de cirugías hasta ahí Okay. y ya depende de ti el irte a hacer otro tipo de, pues sí, de estudio en ciertas o en otras cirugías, ¿no? Oye, Doc, tú que estás muy cerca siempre de la muerte en las cirugías, ¿cómo lidias con la muerte? Fíjate que si me lo preguntas como a nivel personal o con mis pacientes, Pues dime las dos. por ejemplo, pues no trato ni siquiera de pensar en que el paciente se va a morir, ¿no? Aunque es uno de los riesgos. Siempre a veces me pregunta el paciente, oye, doc, ¿y cuáles son los riesgos? No, pues sangrado, que se te haga una hernia, que tengas una infección, que perforemos alguna víscera que no debemos ni siquiera de tocar o de estar manipulando o algo así, ¿no? Pero la muerte está dentro de las complicaciones de cualquier evento quirúrgico. Es más, yo se los manejo de esta manera, ¿sabes qué? Pero ¿qué porcentaje hay, doctor? Mira, existe descrito menos del 1%, pero ahí te va. O sea, si tú sales de tu casa, ¿tienes algún riesgo? Pues sí, te pueden atropellar, te pueden, no sé, matar, te pueden, no sé, lo que tú me digas te puede pasar en la calle, ¿no? Si tú te quitas una uña del dedo, pues está descrito que hay pacientes que se han muerto de eso, porque les hace mala anestesia local que les pusieron ahí por 1000 cosas. Entonces sí, en cada evento quirúrgico, sea cual sea, te puedes morir. Obviamente aquí va a depender muchísimo del médico que te esté atendiendo, de la pericia que tenga y de la experiencia que tenga. Entonces, afortunadamente nosotros nunca hemos tenido un evento desagradable en el quirófano, tal como una muerte. Sí hemos tenido complicaciones que en ese momento se corrigen y ahí queda, pero algún tipo de desenlace fatal nunca hemos tenido. Okay. Pero sí se lo tienes que presentar al paciente como uno de los riesgos, pues el último de los riesgos, pero existe, ¿no? Muy bien. ¿Cuál, aparte de este caso del balaceado, tienes algún otro caso que te haya impresionado como médico? Híjole, aquí te puedo Tienes para escoger. contar varios. Fíjate que o sea, un evento como chusco, ¿no? De lo que puede atender cualquier cirujano, pues, que esté pues sí, estudiando, en formación o ya como tal. Sobre todo en formación te toca más, cirujano en formación, cuando estás haciendo, o sea, la especialidad. Es más frecuente que te llegue el caso que te va a platicar, o sea, que es típico que llega un paciente todo nervioso al servicio de urgencias y no sepas qué trae porque no te quiere decir. ¿Y qué pasó? No, pues es que quiero hablar con el doctor. Pues yo soy el doctor. O sea, como te ven morro, no te Ok. creen, ¿no?
platícame, ¿qué onda? No, es que te quiero en un consultorio. Bueno, pues te lo pasamos. Si hay consultorios, o sea, por ejemplo, en el civil, en el seguro, pues los pasamos, ¿no? Y para más discreción. ¿Qué onda? No, pues fíjate que me estaba bañando y me caí en un desodorante y se me enterró atrás, ¿no? Entonces, o sea, Se cayó y... Se cayó y el desodorante estaba justo ahí donde, ¿no? Y no se lesionó más que se fue directo hasta allá. Okay. Entonces, digo, son como de las cosas chuscas. Y de hecho a mí me tocó varios casos en la residencia, a mis compañeros y a mí. Incluso, a lo mejor esto está mal que te lo diga, pero incluso se hacían, por ejemplo, como apuestas. ¿Y qué será? No, pues yo digo qué tal. No, yo digo, o sea, ya sabíamos que era como un desodorante, que eso es como algo muy común, pues, que se introduzca, ¿no? Y a ver, pero ¿qué marca? Ya era hasta la marca, ¿sabes? Okay. Entonces ya lo pasamos a quirófano para retirar el cuerpo extraño y ya se veía la marca y ganaba el que latinaba, ¿no? Y se ganaba la cena o lo que sea. Okay. Entonces, esto es como que de las cirugías así como que pues te impacta verlas, porque nadie está acostumbrado a retirar un cuerpo extraño de la región del recto, pues, ¿no? Entonces esto sí es como algo así que te queda así como grabado y nunca se te va a olvidar. Güey, hubo una ocasión que también encontraron un dildo. Bueno, ya te he platicado de esa vez que también estábamos ahí en el servicio de urgencias, pero este cuate muy tranquilo. O sea, este cuate sí, muy tranquilo, nos platicó. Siempre fue en la noche eso. Pasábamos visita el doctor, el médico de base, pues como que tu maestro en ese momento, y los 5 o 6 que estábamos de guardia. Entonces pasamos con el chavo que nos presentó uno de nuestros compañeros, nos presenta el caso. Fíjense que él es un paciente masculino de tantos años de edad que está aquí porque tiene un cuerpo extraño en el recto. Sí, no, pues sí. ¿Qué pasó? No, pues es que estábamos jugando, mi esposa y yo. Así literalmente nos dijo. Estábamos jugando mi esposa y yo, y ella se tuvo que ir a trabajar y yo me quedé jugando. Okay. O sea, ya sabrás que estaba jugando, ¿no? ¿Y qué onda? No, pues es que pues de repente pues se me fue. Le hicimos una radiografía y encontramos pues una cosa así en el recto. Caray, pues esto está muy cañón, ¿no? Entonces ya lo pasamos al quirófano y resulta que era... Pues sí, era un dildo, pero era totalmente hecho a mano. O sea, él lo había hecho. Cabrón. Pero ¿cómo era? ¿De qué era o qué pedo? Era de silicón. O sea, totalmente, no sé, compró su barra de silicón. No sé ni cómo venga. Su molde. Compró y lo fue labrando el cuate así. Entonces, pues lo dejó hecho como si fuera un dildo de esos que venden, ¿no? Entonces, pues se le fue, lo sacamos y pues bueno, obviamente no lo vamos a guardar en una bolsita y lo vamos ten, ahí está, ¿no? Se tira, pues es un cuerpo extraño, se tira en el bote del residuo infectocontagioso, se tiró y al rato lo curioso es de que estaba la esposa ahí, sí es cierto, lo confirmó, estábamos jugando y pues él se quedó ahí, yo me tuve que ir. Y llega el cuate ya después del anestesia y todo esto, llega ahí a otra vez a urgencias porque no requirió que le abriéramos el abdomen, sino por ahí mismo se lo sacamos. Y lo primero que pregunta no es cómo estás a la esposa ni nada, porque la esposa no estaba cuando lo pasamos a operar. Lo primero que preguntó es, oye, ¿y dónde quedó? O sea, lo quería todavía para llevar. Le digo, ¿cómo crees? Porque nos tocó a mí y a otro cuate. Éramos como 3 los que fuimos a entregarlo. Y nos tocó que nos dijera, oye, ¿y dónde quedó? No, pues, o sea, pues eso se tiró. Está reclamando su obra de arte. Pero, bueno, luego te platico de ahí la conclusión del doctor, del cirujano, o sea, de ese momento del cirujano, ya el que era de base, sí se manchó con un comentario que le hizo pero se rió, o sea, como que no le cayó así como, se rió del comentario que la verdad estaba fuera de momento ese comentario, pero tenía razón. O sea, bueno, luego te lo digo. Sí. Pero estuvo muy cañón esa vez. Muy bien. No, pues anécdotas has de traer para aventar. Y para comenzar, escogí algunos temas que tocas en tu contenido médico. El primero y para comenzar sería el alcohol, ¿qué tanto me irrita? Fíjate, este es sumamente frecuente porque actualmente tanto mujeres y hombres, pues al menos cada fin de semana, la mayoría se va a echar unas copas, ¿no? Y
Y a veces, pues nos pasamos. O sea, no son 2, 3 copitas, a veces son un montón. Entonces, obviamente, si el alcohol lo consumes con moderación, una copita, incluso al día, ¿sí? Okay. No pasa nada. De hecho, hay mucha gente en el contenido de las redes que me pregunta o me comenta, oye, es que mi abuelo murió de 100 años, incluso el mío murió de 98, Wow. y todos los días se tomaba un shot de tequila. Y de hecho era tequila muy barato porque eran como esos garrafones que venían Okay. y él los preparaba. Mi abuelo era del norte de Laredo y lo preparaba él, le daba el sabor pues que quería y diario se tomaba un shot. Y tienen razón, o sea, el tequila tiene muchos, bueno, el alcohol como tal tiene muchos beneficios para la salud, pero con moderación. Okay. Cuando nos pasamos de ese límite que mi cuerpo acepta como bueno, empiezan todos los problemas. Y uno de ellos es justamente la irritación. Oye, ¿en dónde me va a irritar? Donde quiera que va a pasar. O sea, el alcohol va a irritar desde tu boca, tu garganta, tu esófago, tu estómago, tu intestino delgado, incluso según la cantidad, el intestino grueso y el recto y el ano. O sea, correcto. Todo donde va pasando va irritando. Entonces, Okay. ¿qué puede pasar? Bueno, pues es que es típico que nos vamos a echar unas copas de más, o sea, de más, y al día siguiente amanezco pues con o bien distendido o con como inflamado del abdomen o de plano con el dolor ahí en la boca del estómago o con mucho gas por arriba, por abajo y todo esto. Y típica las evacuaciones que son así como flotantes, como aguadas en pedazos, como en trozos así medio feas pues, con mucho gas. Y es justamente porque el alcohol es lo que hace, es irritar todo tu tubo digestivo. Y no, digo, hablo yo de mi especialidad, que es el tubo digestivo, pero todos los órganos realmente los pone en una situación crítica. El corazón se va a dilatar y eso ya después de un tiempo, o sea, de un consumo crónico, hay una cardiomiopatía dilatada que es irreversible, te da insuficiencia cardíaca y eso te va a matar. O sea, y entre otras cosas, pues, pero hablando del tubo digestivo es típico eso, o sea, que después de un tiempo, y es por eso que dicen, no, es que yo a tu edad me levantaba a seguir tomando el otro día, o sea, a los 20, ¿no? Pero a los 30 vas a ver, y el de 40 le dice al de 30, no, es que yo a tu edad me levantaba y me aventaba, no toda la semana, pero me podía aventar 2, 3 seguidas. Y el de 50 le dice al de 40, yo a tu edad, o sea, vamos disminuyendo ese consumo. Me aventaba una y ya no me podía levantar. Pues sí, eso tiene toda la razón. ¿Por qué no solamente la cruda? Porque nuestro aparato digestivo está sumamente dañado y que el consumo del otro día de alcohol te va a hacer vomitar y es donde pueden venir las consecuencias graves de incluso tener varices esofágicas, vomitar sangre por un sangrado en el estómago. Y luego es también típico que estamos tomando o no comemos durante la pisteada y solamente pues que hay muchos que no comen, o sea, están tomando, están súper a gusto y todo, cuando muchos están botaneando, algo así muy tranquis, pero hay otros que están tomando y están comiendo como si no hubiera un mañana. Entonces, los dos casos van a causar una inflamación de tu estómago tremenda. Okay. Y siempre lo he dicho en el contenido de las redes sociales, entre más ácido esté tu estómago, literalmente más caliente va a estar. Entonces aquí es donde vienen los síntomas. Si tú tienes el estómago bien caliente, porque tienes mucho ácido ahí, y digo, hablo del estómago que es el único órgano capaz de producir tanto ácido, pero a su vez soportarlo. O sea que es difícil que después de una borrachera te duela el estómago. Vas a tener los demás síntomas que te voy a comentar, pero difícilmente te va a doler el estómago. Entonces, lo que va a pasar es de que si son de tus primeras borracheras y te excediste y todo esto, lo más seguro es que empieces con síntomas de otros lados del tubo digestivo que te van a incomodar mucho. Si tu estómago está muy ácido, va a estar muy caliente. Si está muy caliente, al día siguiente que te tomes el Gatorade o el agua o el electrolit, lo que tú me digas que te vas a tomar para rehidratarte, ¿no? Todo el líquido que tú te tomes, llegando al estómago, va a empezar a generar un montón de gas. Okay. Lo mismo sucede en un sartén. Si tú lo tienes bien caliente en el fuego y todo esto y le avientas un caldo o lo que sea, pues vas a sacar un montón de vapor. Es simple física, el cambio del estado de la materia, ¿no? Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vas a comer algo o vas a tomarte algo y vas a empezar a distenderte. Entonces, el primer síntoma que empieza a ver es como el típico reflujo, porque vas a tener muchos eructos y el eructo es el gas que está en el estómago que quiere salirse del estómago hacia arriba.
pero el gas va como si fueran burbujitas de los niños esas de jabón. Sí. Va acompañado, cuando se revienta la burbujita de jabón, ¡pum!, cae y ves cómo se mojó el piso de la burbuja de jabón. Digo, de la gotita de jabón. Lo mismo sucede acá. La burbujita o la gotita de jabón acá es el ácido. Okay. El gas fue como el transporte de ese ácido. Entonces el ácido va a llegar y se va a reventar por acá, va a eructar y el ácido va a viajar otra vez hacia abajo. Entonces quema de ida y de regreso. Okay. Entonces vas a empezar con agruras. Lo demás, el gas tiene dos maneras de salir. Una es por arriba, que ya te expliqué, y otra es por abajo. Cierta cantidad de gas que se produce ahí en el estómago va a meterse al intestino y ya no hay para atrás. Una vez que entra al intestino, tiene que salir por abajo. Entonces te vas a sentir todo el día distendido, incómodo. Es cuando dicen, es que yo no quiero ni comer. ¿Por qué? No, hombre, es que ayer me puse una borrachera. Y es que como que traigo el estómago revuelto. Sí, revuelto porque el ácido está quemando tu estómago literalmente y no quieres comer porque no te cabe nada. Sabes que si comes vas a vomitar, que es el otro malestar que tiene mucha gente. Es que yo tengo muchas náuseas y vómito y todo esto, ¿no? Entonces, también es típica la pregunta acompañada de eso. O sea, oye, es que yo me siento así y así y así y así. O sea, todos los síntomas que te dije y más, ¿no? ¿Qué me tomo? Es que yo no quiero amanecer mañana si ya me la sé. Que si yo tomo hoy así como tomo y todo esto, mañana voy a amanecer bien grave y no voy a poder levantar y todo este rollo. Entonces tú que eres cirujano y que todo tu rollo es acá en el estómago. Te piden la fórmula para la cruda. Es típica esa pregunta en todas las fiestas o en todas las carnitas asadas que hacemos o lo que tú quieras. Esa es típica. O sea, oye, ¿qué me tomo, güey? Bueno, y es más, hasta ya me dicen, tú pones el kit. O sea, el kit es todos los medicamentos que te tienes que tomar antes y después. O sea, muchas veces han llevado hasta las botellas y todo el rollo y tú pones el kit. Ah, órale, ya estás. O sea, hasta me sale barato, ¿no? Entonces, ya le saco, por ejemplo, lo primerito es un medicamento que disminuya la producción de ácido en tu estómago. ¿Pero todo eso es antes o ya...? Ahí te va. Es que son dos tomas. Una es cuando dices, ¿sabes qué? Sí, anótele, porque esto neta te va a salvar la vida. Una es cuando tú ya sabes que en la noche o en la tarde voy a tomar. O sea, hoy sí, como dicen, me voy a mamar, ¿no? Entonces, te vas a tomar 2 omeprazol. Digo, para no decir marcas. 2 omeprazol. Te vas a tomar un medicamento que sea un procinético. ¿Esto qué quiere decir? Un medicamento que vaya a hacer que tu estómago se vacíe más rápido hacia el intestino. O sea, para que no haya la agrura durante la ingesta de alcohol. Porque ya hay muchos pacientes que tienen reflujo. Incluso empezando a tomar, ellos ya sufren de reflujo, empiezan a tomar y empiezan con la agrura. ¿Quieres evitar la agrura y todo este rollo durante la ingesta de alcohol? 2 omeprazol, un procinético y el analgésico te lo va a dar hasta la siguiente toma de todo eso. O sea, primero que nada, te vas a tomar 2 omeprazol y un procinético que podamos decirle que es la itaprida. El antes. El antes. O una metoclopramida, pero por lo general es de nueva generación la itaprida. Okay. Te la tomas antes de la ingesta, y estoy hablando antes desde que planeas esa borrachera. O sea, si vas a tenerla a las 2 de la tarde, levántate y tómate esas pastillas, o sea, a las 8 de la mañana. Okay. Te vas a tu borrachera, empiezas a tomar, y yo siempre les digo, empieza a tomar lo que tú quieras, pero a la mitad de tu borrachera échate 2 vasos de agua grandes. Porque se te va a olvidar al llegar a tu casa, porque vas a llegar muy mal, no te vas a acordar y te vas a dormir. Entonces, a la mitad de la borrachera, sírvete un vaso de agua, tómatelo de jalón. Y al ratito, luego síguele tomando el vino y al ratito tómate otro vaso de agua. Y si puedes un tercero, mejor. Okay. Una vez que ya como que te vayan a correr de la casa o ya se acabó la borrachera en el bar o lo que tú quieras, ya tienes que traer la otra parte del kit, que es exactamente lo mismo, el omeprazol, 2 capsulitas, una ditaprida, porque cuando lo consumes después de haber tomado, va a evitar que vayas a vomitar. Okay. O sea, muchos pacientes o mucha gente vomita estando bien mal, ¿no? Y digo, no es como que a fuerzas voy a evitar vomitar, no, pero te va a ayudar prácticamente un 60-70 que no vayas a vomitar. Y ahí sí, tómate un analgésico. Tómate, que no sea el Tempra, porque ese es de depuración hepática y bueno, pues de por sí el alcohol está bien saturado. Digo, el hígado está bien saturado para eliminar el alcohol. Te lo tomas y es hepatotóxico en ese momento. Entonces, a cualquier otro analgésico, y no sé, ketorolaco, que es depuración renal, tómate una capsulita antes de irte de la casa o del bar o lo que sea. Tómate una y ya, vete. Te aseguro que tienes una alta probabilidad de que levantarte como si nada.
Como nuevo. Como nuevo. O sea, de verdad que listo para la que sigue. Ok. Entonces, esa es la fórmula que siempre me andan pidiendo los cuates y que muchas veces, estando en la casa o en el bar o lo que sea, ya hasta las llevo. Y hasta esto se ve medio curioso porque estás en el bar y te estás pasando Sí. como que las pastillas y la gente se queda así como, ¿qué pedo eso? Traen truco. Ajá, traen truco. O en la casa, o sea, gente que no sabe ni qué rollo. ¿Quieres, güey? ¿Qué es esto? No, es que son pastillas para la cruda. ¿Pero qué es, güey? El omeprazol es esto y es esto. Y hasta mejor les bajo los pomos para que vean que sí es eso, pues. Okay. Entonces, esa es básica, esa pregunta. Yo pienso que mis colegas médicos que se dedican a esto del sistema gastrointestinal, muchas veces se los han hecho, a los médicos internistas, Sí. ¿no? Muy bien. Ahí quedó la fórmula para curar la cruda. Apúntele. Hablamos del alcohol, pero ¿qué más me genera gastritis? ¿Qué me genera gastritis? Mira, actualmente la principal causa de una gastritis no sé, en edades de los 20 a los 50 años es lo que ingieres. Si tú eres una persona que te encanta consumir irritantes, que te gusta tomar alcohol, te gusta el café, el chocolate, el jitomate, tomate, el ajo, la cebolla, los condimentos, alimentos así procesados y todo esto, pues, y si los consumes, o sea, en una cantidad exagerada, seguramente vas a tener una inflamación de tu estómago, ya que estos alimentos no solamente son irritantes, sino que hacen que en el estómago se produzca mayor cantidad de ácido. Okay. Y estamos hablando de que, fíjate, este dato es bien curioso porque se produce en el estómago alrededor de 1,200 mililitros de jugos gástricos al día. De estos jugos gástricos, gran porcentaje de los jugos gástricos es ácido. Si tú le metes más ácido, ya te había comentado, el estómago es el único órgano capaz de soportar eso que produce y otra carga extra, ¿no? Pero hay ciertos alimentos que si tú los consumes regularmente y en cantidades pues ya exageradas, van a hacer que tu estómago se inflame. Igual ahora actualmente, y este tema está muy de moda y sí me gusta siempre recalcarlo con mis pacientes, les digo, lo que comes y lo que no comes te puede causar una gastritis. ¿A qué me refiero? O sea, lo que no comes está muy de moda, el ayuno intermitente. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, sí. Es un excelente método de vida, o sea, estilo de vida, llévalo, pero que te lo lleve una persona responsable y que sepa del tema. Ya que, pues digo, en TikTok, que yo hago material para TikTok y redes, yo encuentro de verdad, hablando del tema, un chorro de personas que deberían de decir, en mi experiencia, yo lo hago así. Okay. Pero no lo hacen, o sea, dicen, es que debes de hacerlo de las 7 de la noche a las 11 de la mañana y lo tienes que romper con o sea, lo primero que tienen que romperlo tienes que, por ejemplo, puedes consumir en todo este tiempo café sin azúcar, té sin azúcar y de estos tés y agua natural. Pero no están diciéndole que, o sea, es que no saben el fondo de las cosas. Cuando tú tienes un ayuno prolongado, de las pocas cosas que protegen a tu estómago de no tener una inflamación es el alimento, ojo, que no sea irritante. Llega al estómago que tiene un pH de 3.5, llega el alimento, digamos, una pechuga, una ensalada, llega a tu estómago y aumenta ese pH a 4.5. Entonces, así pasa al intestino delgado y en el intestino delgado tenemos unos sistemas de regulación del pH que nos van a ayudar a que ese pH suba de todo el bolo alimenticio, suba, si no quemaría todo el tubo digestivo ese 4.5. Entonces, hablando en el estómago, si tú no tienes alimento por 16 horas, ¿te vas a inflamar el estómago? Sí o sí. Okay. Porque el estómago sigue produciendo ácido y en las cantidades que normalmente lo produce. Pero si a esto le agregamos la segunda causa de inflamación del estómago, que es que tú tengas Helicobacter pylori y nunca te hiciste un examen antes de tu ayuno intermitente, pues déjate digo que ese estómago está sobreproduciendo ácido por sí solo. Okay. Aunque tú digas, oye, mi dieta está toda madre, yo consumo puras cosas sanas, es más, soy vegetariano o vegano, lo que tú me digas, y yo no consumo ningún irritante, ni nada, ni café, pero tengo el dolor, tengo toda la inflamación de mi intestino y todo esto. Pues sí, porque te estás teniendo un ayuno de 16 horas y aparte tienes una bacteria que se llama Helicobacter pylori y esta bacteria por sí solita hace que una parte del estómago pierda su protección, para empezar. Y la otra parte que está arriba hace que se produzca ahí mayor cantidad de ácido. Entonces, es una bomba esa bacteria. Sí.
Entonces, esa es la segunda causa de una inflamación del estómago o una gastritis. Número 3 es aumento en el estrés. Te lo decía hace ratito. Cuando tenemos, y esto está bien estudiado, entre más estrés tengas, es directamente proporcional la cantidad de ácido que se va a estar produciendo en tu estómago. Okay. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú vives relajado y tipo los hippies, ¿no? Que amor y paz y todo esto, pues difícilmente ellos a lo mejor tenían una gastritis como actualmente. Digo, puede ser que sí, porque tenían periodos de ayuno bien cañones, porque estaban todo el tiempo acá pachecones, ¿no? Pero por otra causa. Pero realmente entre más relajado estés, menos cantidad de ácido se va a estar produciendo. Y esto es en todas las personas. Entonces, te decía yo que hay profesiones que tienen una cantidad de estrés muy cañona. Y me refiero a estrés, todos los problemas que pueda llegar a tener una persona. Y un problema es, pues, muy subjetivo. Porque para ti puede ser un problema algo y para mí no. O sea, para mí decir, no manches, güey. O sea, el típico de vas a estar bien, güey, échale ganas, ¿no? Espérate, o sea, ese problema para mí sí está cañón. Entonces, lo que mi cerebro interprete como un problema, eso va a hacer que así directo, por una cascada de reacciones en mi cuerpo, liberación de hormonas y todo, se produzca mayor cantidad de ácido en mi estómago. Entonces, es la tercera causa. A nivel mundial estoy hablando. Número 4, es muy rara en México, pero no en unas partes del mundo, que son tumores dentro del estómago o alrededor de él. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque dentro de la primera te dije lo que consumes o dejes de consumir. De hecho, la primera causa de gastritis o de inflamación del estómago de 50 para arriba es el consumo prolongado de medicamentos como analgésicos o tipo de estos medicamentos para el dolor y todas esas cosas. O sea, es lo que entra por tu boca o deja de entrar, o sea, punto. ¿Sí? Porque después lo van a ver acá médicos y van a decir, no, la número 1 es esta. Sí está dentro de las número 1. O sea, la número 1 es lo que entra en mi boca. ¿Sí? O deja de entrar. Ajá. ¿No? Súper bien. ¿Qué tan cierto es que los médicos se drogan? Fíjate que como en todas las profesiones. O sea, hay profesiones, bueno, o sea, sí en todas las profesiones hay personas que se drogan, independientemente de que sean, pero en medicina sí hay cierta población médica que puede tener más acceso a ciertos medicamentos. O sea, yo, por ejemplo, no te puedo recetar morfina, ¿sí? Aunque seas mi paciente y lo necesites, en un hospital sí, pero para uso en el hospital. Entonces hay médicos que suelen tener acceso libre a esos medicamentos como fentanilo o morfina, o otros tantos, ¿no? Que sirven para uso indebido, y son los anestesiólogos. Ellos tienen como que una incidencia más alta en el rubro médico de que pueden llegar a tener un poquito más de abuso de sustancias. Y solamente por esa parte, ¿sí? No porque, y hablo bien claro, o sea, no todos los anestesiólogos, es más, es muy poquita la incidencia entre los anestesiólogos, pero hay anestesiólogos que incluso ha habido quien se quita la vida con algún tipo de esta droga. Y a lo mejor unos que no se quieren quitar la vida, pero se pasaron, y otros que sí, literalmente se quieren quitar la vida y se hacen una sobredosis. Pero es muy sencillo para ellos a lo mejor porque ellos se pueden llevar a casa ciertos medicamentos. Tienen la tentación ahí. Sí, cerca. Digo, a lo mejor el que es canijo le va a valer madre, ¿no? Como cuando yo estaba en la residencia, o sea, había un chavito que estaba estudiando anestesiología y este cuate, pues ahí en el baño del vestidor de los quirófanos, te digo, era estudiante de anestesiología de primero o segundo año, no me acuerdo, y dicen que nomás escuchó el trancazo del baño que lo rompió. Y cabrón, ¿qué pasó? Y pues lo vieron, pues eran de esas mamparitas de los baños, ¿no? Y lo vieron tirado con una jeringa clavada. Se lo llevaron al quirófano, porque es como lo más cercano para un respirador. Se lo llevaron al quirófano, lo intubaron en chinga y afortunadamente no se murió. Y a este cuate pues quería regresar. Y no, cabrón, o sea, tú no puedes ser ya anestesiólogo. Te damos la chance, y esto fue para que no se hiciera el desmadre en la institución. No voy a decir dónde, pero en la institución así se manejó muy abajo. O sea, de que este cuate no iba a ser anestesiólogo nunca en su vida por ese antecedente, y le dieron chance de ser médico familiar.
No sé, la verdad, actualmente si sea médico familiar o no. Pero es Y hasta eso le fue bien, ¿no? Porque... Le fue bien, pero te voy a decir, o sea, cuando ya tienes un vicio de una droga de este tipo, o sea, inyectada, yo siempre lo he dicho, o sea, los pacientes, o digo, la gente que tiene un vicio de una droga inyectada, ya está del otro lado. O sea, Ok. esto es mucho más cañón de traerlo a una vida sin drogas que mejor que se vaya. O sea, ¿sí sabes? Sí, sí. O sea, es más sencillo que ese cuate llegue a pasarse, se vaya a morir de una sobredosis de esta cosa, a que se pueda recuperar. Ojo, también hay quien sí lo logra, ¿sí? Entonces, si ya tenía como el vicio de ese rollo, esta plática que estoy teniendo de esta persona que estaba estudiando, yo lo veo difícil que no haya ido a conseguir, ahora sí por fuera, Ujú. el mismo, bueno, Sí, más iba a peligroso, porque acá recaer. lo encontraba de la Ajá. ampolleta y lo sacaba y era pues un medicamento Ajá. limpio, procesado como debe haber sido. En la calle no sabes qué te encuentras. Muy bien. Agarrando otro tema de tu contenido, Doc, ¿qué genera las piedras en la vesícula? Fíjate que esto es el motivo de consulta si yo tengo 5 motivos de consulta más frecuentes, este entra ahí, dentro de los 5 motivos principales de consulta de mi atención médica. Y siempre les explico a mis pacientes de la siguiente manera. El hígado, a veces tenemos la idea que la vesícula produce la bilis. O sea, no, doctor, es que la vesícula es la que produce la bilis y si ya no tengo bilis, no, no, no. O sea, te voy a explicar. El hígado se encuentra del lado derecho, justo debajo de las costillas. El hígado se encarga de producir la bilis. Ahí se produce la bilis. Entonces, la bilis es transportada o es recogida de todas las células del hígado, que son millones de conductitos biliares, se van haciendo más gruesos conforme van intentando salir del hígado, como si fuera una colonia. Por Ok. tu colonia pasa un drenaje de esta dimensión y luego se junta con la otra colonia y ya llega un tubo más grande colector y luego se junta ya y es más grande, así. Es igual en el hígado. Cada célula es una casa Ujú. y cada casa tiene su liberación de bilis. Entonces, la función de la bilis es llegar al intestino delgado justo a los 20 centímetros del estómago y juega un papel muy importante en varias cosas. O sea, de hecho, en alguna literatura dice que la bilis es una sustancia como de desecho del hígado. Ok. Sí se va a desechar a fin de cuentas, pero tiene una función o varias funciones muy importantes. La bilis llega al intestino y nos va a ayudar, primero que nada, a tener una buena absorción de las grasas. La bilis, cuando se revuelve con el alimento que tú te comiste y va bajando del estómago hacia el intestino, se va revolviendo y eso ayuda a que más adelante en el intestino se absorban de manera adecuada las grasas. En otras palabras, vamos a tener una buena digestión de las grasas. Número 2, juega un papel sumamente importante en la regulación del pH a nivel intestinal. Te decía hace rato, el pH de mi estómago es muy bajito, 3.5. Con la comida, pon tú que aumente 1, o sea, 4.5. Aún así sigue siendo muy ácido para así viajar por todo el Ujú. intestino. Y el único órgano que es capaz de soportar tanto ácido es el estómago. El intestino también un poquito, pero no tanto. Entonces la bilis, como es muy alcalina y tiene el pH de nuestra sangre, que es 7.4, esto hace que al combinarse con lo que viene de tu estómago bien ácido, aumente su pH. Y no solamente ahí, sino las enzimas del páncreas, que llegan exactamente a donde mismo que la bilis, también son igual de alcalinas. Entonces ambas se mezclan con el bolo alimenticio y van a neutralizar o incluso alcalinizar todo lo que viene a viajar por el intestino, que es el bolo alimenticio. Además, las enzimas del páncreas nos van a ayudar a tener una buena digestión de las proteínas o digestión de las mismas. La carne y todo eso la vas a digerir y vas a tener una digestión adecuada por las enzimas del páncreas. Entonces, cuando cuando tú estás en ayuno, esa válvula que controla la entrada de la bilis y de las enzimas del páncreas al intestino está cerrada cuando estamos en ayuno. Se cierra el esfínter de Oddi y cuando tú comes algo, sobre todo que contenga grasitas, esa válvula se va a abrir y va a empezar a liberarse las bilis y las enzimas del páncreas al intestino delgado. Pero la primera función de la vesícula es sacar toda la bilis que previamente almacenó, que es la segunda función, Ok. almacenar bilis y sacar esa bilis hacia los conductos biliares para que lleguen al intestino delgado. Cuando empieza a haber una falta de función de la vesícula,
otra vez, almacenar bilis y sacar esa bilis que previamente almacenó para que llegue al intestino delgado. Cuando empieza a haber una falta de esa función o de esas funciones, empieza a haber problemas en la vesícula, que prácticamente son 3. La disquinesia vesicular es la falta de movimiento de la vesícula y eso genera igual dolor y toda la inflamación que puede llegar a generar una piedra o el lodo, que son los otros 2, lodo y piedra. Son 3 problemitas prácticamente más comunes. También hay los pólipos, también está el cáncer, también, pero los más comunes son la disquinesia vesicular, las piedras en la vesícula y el lodo biliar. ¿Por qué se forma el lodo? Empezando por ahí. Todos los líquidos, y sobre todo cuando son espesos, cuando los dejas en reposo, tienden, te lo voy a platicar en palabras muy sencillas para que se entiendan. Cuando tú tienes un líquido espeso o, por ejemplo, una jarra con agua y le revuelves azúcar, que el azúcar vendría siendo las sales biliares en la vesícula, tú tienes tu jarra de agua porque vas a preparar un agua dulce. Entonces, primero tienes la jarra, le avientas azúcar para, obviamente, ponerla dulce y que te guste. Y posteriormente dices, la voy a poner en el refrigerador para que se enfríe. Y luego ya le aviento el limón o lo que quieras, ¿no? Entonces la metes al refri o la dejas en reposo ahí solita y al término de un rato todo el azúcar que tú previamente diluiste en el agua y ya no alcanzaste a distinguir el azúcar, la vas a ver abajo en el fondo de la jarra. Yo creo que lo has visto esa parte, ¿no? Entonces, eso mismo va a suceder en la vesícula. La vesícula tiene que estar en constante movimiento y me refiero al menos 3 veces al día, que esa es la otra parte mala del ayuno intermitente. Entonces, tiene que estar en constante movimiento, o sea, sacando bilis y que entre la bilis para ser almacenada. Esa es la función y el juego de la vesícula. Pero cuando pierde la función de sacar la bilis hacia donde debe de ir, la bilis es muy espesa. Tiene colesterol, sales biliares y un montón de solutos, y esos van a actuar igual que el azúcar, se van a hacer sedimento, y eso posteriormente se forma un lodo biliar. ¿Y qué es el lodo? Pues tú puedes hacer el lodo en tu casa con tierra y agua, y es así exactamente se ve el lodo biliar, nada más que verde. Ese lodo se va uniendo uno con otro y se forma a final de cuentas una piedra chiquita y luego más grande y luego puede ser una piedrotota o muchas piedras. Eso es más o menos cómo se forman las piedras en la vesícula. Además de que, bueno, hablando bioquímicamente, tiene que haber una falta en el balance de ciertas sustancias como la lecitina, colesterol y las sales biliares. Pero este es otro rollo que es poco entendible para las personas que no son médicos. Entonces, es más fácil entenderlo como te lo acabo de explicar. Muy bien. ¿Cuáles serían los síntomas de tener piedras en la vesícula? Los síntomas característicos que siempre les digo a los pacientes, oye, no siempre, o sea, el síntoma que te va a hacer ir al hospital es el dolor, porque es un dolor que se encuentra en la literatura médica como de los más intensos que puede llegar a tener un ser humano. O sea, las piedras en el riñón, las piedras en la vesícula y el dolor de parto, ahí están encabezando la lista. Entonces, lo que te va a hacer buscar atención médica y de urgencia, es el dolor intenso justo debajo de las costillas del lado derecho, acompañado de náuseas, vómito, distensión abdominal y, bueno, una sensación horrible en tu abdomen. Pero siempre es bien importante mencionarle al paciente, oye, tienes que tener cuidado si tú después de los alimentos que contengan grasita te sientes muy distendido o de repente empiezas a evacuar, que tus heces empiecen a flotar, mucho gas por abajo. O sea, datos de indigestión, te lo acabo de decir, la bilis llega a tu intestino y le va a ayudar a, a esas grasas a tener su buena digestión. Si no hay bilis suficiente en el intestino, pues la grasa no va a ser absorbida, va a tener una mala digestión y vas a empezar a evacuar, pues, cúmulos de grasa. Y no se van a ver como si fuera manteca o todo esto, sino vas a empezar con mucho gas, las heces van a como hacerse abombadas, pues, con gas y se van a empezar a trocear. Estos son datos, primero que nada, y te puedes salvar de un dolorón si pones atención a ellos. O sea, eso te debe hacer buscar atención médica de ya, o tú pedir un ultrasonido de hígado y vías biliares y que te reporten, no tienes piedras, no tienes lodo, pero mucha gente se queda con eso. Y acuérdate la disquinesia se va a ver una vesícula normal, sin piedras, sin lodo. Para ellos pedimos una prueba de Boyden, que es una prueba así en ayuno de la vesícula, te la miden por todos lados y posteriormente te mandan a comer algo con bastante grasa
y a la hora tienes que regresar a que te hagan otro ultrasonido. Ok. Y se tuvo que haber vaciado tu vesícula a cierto porcentaje y depende del porcentaje si tienes problemas en la vesícula o no los tienes. Que esa parte siempre muchos cirujanos, incluso yo he operado muchos pacientes con disquinesia vesicular que otros cirujanos no les diagnosticaron. Y al quitarles la vesícula se les quitan los síntomas. Muy bien. ¿Hay consecuencias o sea, al momento que te quitan la vesícula, hay consecuencias de no tener vesícula? Fíjate que si tú tienes problemas en la vesícula, las consecuencias las tienes por los problemas de la vesícula. Y te voy a hacer así rapidísimo un comentario. Si una de las piedras se fuga de la vesícula o el lodo se va de la vesícula y se va a los conductos biliares, seguramente vas a tener una complicación que es la coledocolitiasis, que es la piedrita dentro del conducto biliar principal. Si esto sucede, lo más seguro es que te vaya a dar una pancreatitis, se te va a inflamar el páncreas. Te lo comentaba hace rato, las enzimas del páncreas ayudan a tener buena digestión de las proteínas. Las bilis ayudan a tener una buena digestión de las grasas. Pero para que se activen las enzimas del páncreas, necesariamente tenemos que tener bilis en contacto con las enzimas. Como se unen en el mismo conducto, se empiezan a activar las enzimas del páncreas dentro del páncreas. Y eso ocasiona que el paciente empiece con la inflamación, se empieza a autodestruir el páncreas. Okay. Entonces, eso te va a traer problemas. La colangitis, que es la infección de la bilis dentro de los conductos biliares. El no tener vesícula, ¿qué te va a pasar? Si tú llevas unas buenas indicaciones y tu cirujano te dio esas indicaciones, porque ahora resulta que muchos médicos muchos cirujanos están, híjole, ¿cómo se llama? Manufacturando las cirugías de otros cirujanos. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le hablo a otro cirujano para que me opere a mis pacientes cuando mi paciente ya está dormido. Y yo lo digo que lo operé. Entonces, o médicos generales. Dicen que ellos los van a operar, le hablan al cirujano, oye, te voy a dar tanto. Sí, dale, está bien, pero yo me voy a hacer cargo del paciente, o sea, el médico general. Sí, dale. Y los duermen y llega el... Entonces, los duermen, llega el cirujano, los opera y el cirujano se desentiende y vámonos. Y el que se queda responsable es el médico general. El problema es ahí de que no te dan las indicaciones correctas y las indicaciones correctas después de una cirugía de la vesícula son bien sencillas, pero si no las haces, tu vida va a cambiar para siempre. ¿Y qué quiere decir esto? El paciente por 5 días le recomendamos no consumir ningún alimento que contenga grasa, incluyendo huevo, lácteos y aguacate. Aparte todo lo demás que contiene grasa, ¿no? Pero incluyendo esa parte. Pasando los 5 días nos vemos en el consultorio, al menos yo no retiro puntos, pero doy la siguiente parte de las instrucciones, que es ahora vas a empezar a consumir grasas y vamos a empezar por esos 3 últimos. Hoy échate unos huevos, mañana aviéntate un pedazo de aguacate y pasado mañana aviéntate un vaso con leche y unos huevos para desayunar. En 4 días sí, literalmente esta es la indicación que les doy yo. En 4 días te vas a ir, ¿qué te gusta más? No, pues no sé, las carnitas o la birria o me gusta algo que contenga mucha grasa. El pollo empanizado, ¿no? El de la marca esta. Y bueno, pues el 4.º día vete a comer carnitas, pero no le avientes chile, no le avientes limón, no le avientes irritantes. Cómete las carnitas y en tacos si tú quieres. Entonces, lo que estamos haciendo en ese momento es que esos conductos biliares que normalmente medían 6 milímetros de diámetro, los estamos forzando a dilatarse. ¿Para qué? Porque a la vesícula le cabían 40, 50 mililitros de bilis. Lo que queremos hacer es que todo ese conducto biliar principal y los que están adentro del hígado se forcen a dilatarse y entonces ahí les quepan esos 40 mililitros que previamente le cabían a tu vesícula que ya no la tienes. Entonces, de esa manera ese paciente en un 99.9% no va a cambiar su digestión para nada. Okay. Pero si tú te brincas y le dices al paciente, no me consumas grasas hasta dentro de un mes, o ahí en el seguro es muy típico que dentro de 2 meses o 3 meses que nos veamos te doy la indicación para que consumas grasas, ya no va a poder consumir. Bueno, sí la va a poder consumir, pero va a tener indigestión a esas grasas. Me voy a sentir distendido, me voy a sentir mal, me va a dar diarrea y eso. Entonces, que eso es lo que no queremos con los pacientes. Entonces, básicamente, contestando esa pregunta es, no va a suceder nada si llevas buenas indicaciones de tu médico. Muy bien. Doc, pues ya para ir cerrando, con un video que me gustó, que me gustaría que compartieras con la gente, que era los tipos de dolores abdominales. Decía, si te duele aquí, probablemente tienes esto. Si te duele acá, probablemente... Nos gustaría que nos compartieras esos tipos de dolores en el abdomen y qué podría tener. Vale. Mira, voy a voltear para allá. ¿Sales? Esta es tu cámara. Vale.
El abdomen vamos a dividirlo en 9 regiones. 3 de este lado, 3 en medio y 3 del lado izquierdo. Digo porque aquí en las cámaras el lado derecho se ve como si fuera el izquierdo, pero ahí te va. Vamos a empezar con el más común, que es el dolor al centro de mi abdomen. Ahí el órgano que se encuentra es el páncreas y el estómago. Entonces, lo más común que te vaya a doler en esa región es el estómago. Pero si tu dolor fue después de haber consumido mucho alcohol y grasas, muchas grasas, entonces tienes que checarte a ver si no es el páncreas con una pancreatitis, ya que existen pancreatitis de origen biliar y pancreatitis de origen por las grasitas o por los triglicéridos altos. Si me duele del lado derecho, debajo de las costillas, y es un dolor tipo cólico intenso acompañado de náuseas, vómito y que se presentó después del consumo de alguna grasa, lo más seguro es que sea tu vesícula. Si te duele del lado izquierdo, debajo de las costillas, y este dolor es como un cólico, no tan intenso, pero sí está presente el dolor, baja pero no se quita y sí puede llegar a subir y me siento parte de eso distendido, lo más seguro es que sea tu colon, ¿sí? O el estómago con una gastritis tremenda ya en la parte del fondo gástrico. Si a ti te duele en la parte central de tu abdomen, en la región periumbilical, lo más seguro es que se trate de una hernia o una inflamación de tu intestino delgado. Y hay que bajar el consumo de algunos alimentos con irritantes. Y si es una hernia, pues bueno, hay que palpar el ombligo y si tú encuentras una bolita o ya la alcanzas a ver una bolita, busca atención médica de urgencia, algún cirujano de confianza o al servicio de urgencias, ya que esto pues, se puede estar complicando. Si tú tienes dolor del lado derecho o del lado izquierdo a nivel de la mitad de tu abdomen, y este dolor comenzó en tu espalda y viene hacia este lado, hacia adelante, lo más seguro, una de dos, que se trate, si viene desde atrás y se estaciona en esta región o va hacia las ingles, puede deberse a alguna piedra de los riñones que esté viajando hacia la vejiga y es un dolor sumamente intenso que aunque no te lo diga, vas a ir a visitar el servicio de urgencias en ese momento. Si tu dolor se encuentra del lado derecho, justo en la parte más baja de tu abdomen, justo ahí donde se encuentra la región inguinal un poquito para arriba, en esa región tenemos el apéndice, los varones exclusivamente el apéndice y en las mujeres podemos llegar a tener el apéndice, el ovario, el anexo, que es la trompa de falopio, y puede haber desde una apendicitis o en las mujeres puede haber una salpingitis, un quiste de ovario, y si este dolor ya empezó en esa región, pero luego se volvió, si estoy hablando de las mujeres, si este se volvió ya más general y de verdad no pueden ni siquiera respirar del dolor, lo más seguro es que el quiste se haya reventado y esté causando una hemorragia, la cual debe ser atendida por un cirujano, por un ginecólogo, ya que incluso puede haber casos que requieran cirugía. Y si tu dolor, por último, si tú eres un paciente de 30 años, que actualmente es mucha la incidencia de 30 para arriba, pero más comúnmente de 50 hacia arriba, y tu dolor es en el flanco izquierdo, lo más seguro, y no se quita, es un dolor sordo que tienes ahí y que te molesta casi diario y sientes como una burbuja en esa región, o incluso este dolor ya es muy intenso, que te doble el abdomen, se acompaña de náuseas, fiebre, puede ser una enfermedad diverticular complicada y debes de correr al servicio de urgencias o con tu cirujano de confianza para que valore tu caso. Pasándonos al último tema, que así brevemente, si mis heces flotan en vez de hundirse en el baño, ¿es peligroso, Doc? Bueno, dependiendo si esto te ocurrió una vez o de plano así tú estás evacuando ya diario, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque cuando las heces flotan son un indicativo de un exceso de gas dentro de las heces. O sea, hay heces que son bofas, como le decimos, ¿no? Y esas heces tienden a flotar. Y eso es un sinónimo de que hay mucho gas en tu materia fecal. ¿Y por qué puede haber mucho gas? Pues por una indigestión a cierto producto. Y aquí es donde tenemos que investigar el médico, que a veces esto es bien común que el paciente diga, oiga, doctor, no diga tantos problemas, diga las soluciones. Pues es que va a depender, en este caso, por ejemplo, se trata de una indigestión. O sea, eso te lo puedo casi en el 90% afirmar. Okay.
Pero ¿a qué tienes indigestión? O sea, puedes tener una indigestión a las grasas, a las proteínas, al gluten, a la fibra, a 1000 cosas, y entonces ahí es donde entra tu médico de confianza a hacer una evaluación integral de tu caso y decirte, bueno, mira, hay muchas fibras musculares aquí en el coprológico, no, mira, hay mucha grasa, o sea, es un montón de indigestiones que puede haber, pero prácticamente se debe a una indigestión que puede deberse a problemas incluso tan graves como una pancreatitis crónica, un problema de la vesícula, un problema del hígado o indigestiones muy particulares como es lo del gluten, a las harinas, a la lactosa, a 1000 cosas que puede estar siendo el problema, ¿no? Muy bien. Doctor, pues ya para finalizar y darle importancia a este podcast Dreams, después de cumplir y toda tu trayectoria en la medicina, en la cirugía, ¿qué sueños tienes por cumplir? Pues fíjate que como cirujano tengo un montón de sueños, o sea, sí me gustaría que la técnica de cirugía sin dolor sea reconocida como tal. Y actualmente lo es con mis pacientes, sus conocidos y los que me siguen en las redes sociales y todo esto, pero sobre todo aquellos pacientes que ya hemos operado, intervenido y que les consta, ¿no? Que son un montón. Sí tengo el sueño de obviamente seguir superándome día con día y llegar a convertirme en uno de los top, no de México, que ya actualmente ya más o menos le estamos pegando, sino a nivel internacional también, que seamos una referencia como cirujanos y que nos posicionen en esa categoría. Muy bien, Doc. Pues te agradezco, muchas gracias por tu tiempo, por venir a grabar este episodio. Me la pasé muy bien, anécdotas muy peculiares, impactantes, tips de la fórmula de la cruda estuvo muy buena, ya la anoté. Pero pues muy contento de tenerte por acá, muchas gracias. No, Doc. pues muchas gracias, compadrito, ya sabes. Ahí estamos echándole las ganas ahí con las redes, ahí que nos vemos más seguido. Y fue un gusto para mí que me invitaras aquí a Dreams, ¿no? Échenle, sigan a este compadrito que tiene un excelente contenido y próximamente lo que te comentaba. ¿De qué? De las entrevistas. Ajá, el viernes de infidelidad. Así que si lo ves en la calle, por favor, síguelo y que te haga la entrevista, que te va a gustar. Ahí esperen las preguntas picantes. Picantes. Doctor, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pueden encontrar en todas las redes sociales como Dr. José Aro Fernández. Por ahí les subo contenido diario casi. Si tú deseas una consulta, pues me puedes contactar directamente al 3333 36 2206. Ahí con mi asistente, con todo gusto que te agende una consulta. Muy bien, pues igualmente sé parte del Dream Team, aquí te va a aparecer mis redes sociales. Y muchas gracias, Doc. Pues dale like, suscríbete y te invito a que esperes el próximo episodio. Nos vemos, doctor. Y ya sabes, si no quieres que te duela, ven conmigo. La poderosa. La poderosa. Bye. Corte. Listo. Chingón, cabrón. Estuvo perro, güey.